Bienvenidos a Chisme de Famosos. Lo que durante meses había sido solo un rumor, una especulación que mantuvo a todos al borde del asiento, finalmente ha salido a la luz. Kazzu, una de las voces más influyentes del trap latino, ha decidido romper el silencio y compartir detalles asombrosos sobre las vacaciones secretas que vivió con Christian Nodal. Sí, esas mismas que nadie vio venir. Todo esto mientras la relación de Nodal con Ángela Aguilar aún estaba en el ojo público. La revelación promete sacudir los cimientos del mundo de la música y levantar nuevas polémicas que dejarán a todos con la boca abierta. Prepárate para un chisme que no solo cambiará la percepción sobre las estrellas involucradas, sino que también te dejará cuestionando todo lo que sabías. En este episodio de Chisme de Famosos, te traemos todos los pormenores de esta sorprendente confesión. ¿Cómo fue posible que dos de las estrellas más importantes de la música latina lograran ocultar una relación que ahora está en el centro de atención? ¿Qué fue lo que finalmente llevó a Kazzu a contar su verdad? Y, lo más importante, ¿cuál fue la reacción de Ángela Aguilar al enterarse? Te adelantamos que su respuesta no fue lo que muchos esperaban. No te puedes perder ningún detalle porque esto está ardiendo. Kazzu, conocida por su carácter reservado y misterioso, finalmente decidió hablar. En una entrevista sincera y sin tapujos, la cantante reveló lo que muchos sospechaban, pero pocos se atrevían a confirmar. La imagen de Kazzu, sentada en el sofá de su salón, con el sol de la tarde iluminando su rostro mientras respiraba hondo antes de hablar, es una escena que quedará grabada en la mente de todos los fanáticos. Durante meses, la artista había esquivado a la prensa, evitando preguntas sobre su vida personal y manteniéndose fuera de los titulares que hablaban más de su relación que de su carrera musical. Kazzu sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar la verdad, que los rumores no desaparecerían hasta que ella misma decidiera contar su versión de los hechos. Todo comenzó en una entrevista aparentemente informal para un programa de radio en línea, una plataforma en la que la cantante se sentía más cómoda para hablar sobre su música y su proceso creativo. La conversación fluyó de manera tranquila, el presentador le preguntaba sobre su más reciente álbum, los significados ocultos detrás de sus letras, y su experiencia como mujer en una industria predominantemente masculina. Kazzu, con su habitual honestidad, respondió cada pregunta con calma, disfrutando de la oportunidad de hablar de lo que realmente le apasiona, su música. Pero como suele suceder en este tipo de entrevistas, la conversación tomó un giro inesperado. De repente, el locutor, con una sonrisa cómplice, lanzó la pregunta que había estado en la mente de todos: ¿sigues en contacto con Christian Nodal? La pregunta, lanzada como si fuera una mera curiosidad, escondía un peso que solo Kazzu comprendía. El silencio que siguió fue breve, pero lleno de tensión. Kazzu, con el corazón acelerado, respiró profundamente antes de contestar. Esta no era la primera vez que alguien mencionaba a Nodal en una entrevista, pero esta vez era diferente. Esta vez, Kazzu estaba lista para hablar. La historia que todos conocían era simple: Christian Nodal, uno de los artistas más importantes de la música regional mexicana, había mantenido una relación pública con Ángela Aguilar, otra estrella en ascenso, antes de ser visto en varias ocasiones con Kazzu. Los medios explotaron con teorías y rumores de una posible infidelidad, pero nadie conocía la verdad completa. Nadie, excepto Kazzu, Nodal y, claro, Ángela Aguilar. Lo que el público sabía era solo la punta del iceberg, y la realidad que Kazzu estaba a punto de compartir era mucho más compleja de lo que cualquiera había imaginado. Finalmente, con una sonrisa que apenas disimulaba la tensión que sentía, Kazzu rompió el silencio. A veces la gente solo ve lo que quiere ver, y las cosas no siempre son tan simples como parecen, comenzó, dejando entrever que la verdad detrás de su relación con Nodal no era lo que muchos habían asumido. Ya es hora de que aclare las cosas, añadió, con una determinación que dejó claro que esta sería la última vez que el público la juzgaría sin conocer toda la historia. Esa declaración fue un auténtico terremoto mediático. No solo por lo que Kazzu estaba a punto de revelar, sino por la manera en que lo hizo. La cantante siempre había sido conocida por su carácter directo, sin rodeos, y eso era precisamente lo que la hacía tan atractiva para sus seguidores. No había espacio para las medias verdades ni para los juegos de palabras ambiguos. Kazzu estaba lista para contar todo, y lo hizo de una manera que dejó a todos atónitos. El relato de Kazzu no solo sorprendió por su franqueza, sino también porque ofreció una nueva perspectiva sobre lo que realmente había sucedido entre ella, Nodal y Ángela Aguilar. A lo largo de la entrevista, Kazzu reveló detalles inéditos sobre su relación con Nodal, cómo había comenzado, lo que realmente sucedió durante esas polémicas vacaciones secretas y, lo más sorprendente, cómo ella y Nodal habían logrado mantenerlo todo en privado mientras los medios especulaban sin parar.
Las cosas no son siempre lo que parecen, repitió Kazu en varios momentos de la entrevista, dejando claro que detrás de los titulares y las fotos robadas había una historia mucho más profunda. Según la cantante, su relación con Nodal no fue el resultado de una infidelidad, como muchos habían asumido, sino que se desarrolló en circunstancias que el público nunca conoció. Kazu también aprovechó la ocasión para defenderse de las críticas que había recibido por parte de los seguidores de Ángela Aguilar, quienes la habían acusado de robar a Nodal. Pero quizás lo más impactante de la entrevista fue la reacción de Ángela Aguilar cuando se enteró de la relación entre Kazu y Nodal. Aunque muchos esperaban que Ángela hubiera reaccionado con furia o indignación, lo cierto es que, según Kazu, su respuesta fue sorprendentemente madura. Ángela siempre ha sido una persona fuerte y sabe muy bien lo que quiere en la vida. Lo que pasó entre nosotros fue complicado, pero ella lo entendió de una manera que no muchos lo harían, confesó la cantante. Este fue, sin duda, uno de los momentos más explosivos en la carrera de Kazu. Una entrevista que no solo aclaró muchos rumores, sino que también dejó abierta la puerta a nuevas especulaciones y preguntas sobre lo que realmente sucedió entre estas tres grandes estrellas de la música. Cuando decidió contar lo que realmente había sucedido, lo hizo sin reservas. Sí, me fui de vacaciones con Nodal mientras él todavía estaba oficialmente con Ángela, confesó. La declaración fue un auténtico terremoto en la industria, pero Kazu se mantuvo firme, sin mostrar ni un atisbo de arrepentimiento o remordimiento. Sabía que lo peor estaba por llegar. Lo que la gente no sabe es que esas vacaciones no fueron solo una escapada. Fue nuestra forma de enfrentar lo que realmente estaba ocurriendo entre nosotros, continuó, dejando claro que había mucho más detrás de la historia. Antes de seguir desglosando esta noticia, si eres fanático de Cristian Nodal, Kazu o Ángela Aguilar, quédate con nosotros. Este vídeo te revelará todos los detalles de este escándalo y cómo estas tres grandes figuras de la música han lidiado con esta situación tan inesperada. El locutor se quedó en silencio por unos segundos, evidentemente sorprendido por lo que acababa de escuchar. No esperaba una confesión tan directa. Kazu había expuesto una verdad que ni los tabloides más atrevidos habían logrado confirmar, y lo hizo sin evasivas, sin la típica ambigüedad que suele acompañar a estas situaciones. La verdad es que yo ya sabía de su relación con Ángela. Todo el mundo lo sabía, era imposible no saberlo, comentó Kazu, con una risa irónica. Pero las cosas no siempre son como parecen desde afuera. Desde el principio, Nodal y Kazu compartieron una conexión especial. Nos conocimos en un evento privado, un festival en Miami. Claro, él estaba con Ángela en ese momento, pero hubo una chispa entre nosotros, recordó, haciendo una pausa para reflexionar sobre lo que acababa de revelar. Sabía que lo que estaba diciendo cambiaría la percepción de muchas personas. Era consciente de que Ángela, a pesar de su juventud, era una figura muy querida en la industria musical. Admitir haber sido parte de una situación tan polémica no solo afectaría su propia reputación, sino también la de Nodal y Ángela. Sin embargo, en ese momento, Kazu estaba preparada para enfrentar las consecuencias. Lo de Ángela y Nodal ya no iba bien desde hacía tiempo, continuó Kazu, con un tono más serio. Cuando Cristian y yo comenzamos a hablar, fue más emocional que físico al principio. Él me contó sobre los problemas que estaba teniendo en su relación. No fue una traición como la gente piensa, las cosas entre ellos ya estaban rotas. Pero, sí, cuando decidimos irnos de vacaciones, técnicamente él seguía con ella. El locutor asintió, incapaz de formular una respuesta inmediata. Las palabras de Kazu llenaron el pequeño estudio con una tensión palpable. Ella prosiguió, con la mirada perdida en algún punto lejano. Fueron unos días increíbles, lo admito. Nos fuimos a un lugar que nadie esperaba. Nos escondimos en una pequeña isla, fuera del radar de todo el mundo. Para nosotros, era como si el mundo no existiera. Solo éramos él y yo, lejos de los rumores, lejos del caos de la fama. Fueron días en los que realmente conectamos, donde nos dimos cuenta de que lo que sentíamos no era solo una aventura pasajera, confesó. Su revelación era cruda, honesta, y llena de matices que nadie había anticipado. Kazu no intentaba justificar sus acciones, pero tampoco mostraba arrepentimiento. Sabía que lo que había hecho no sería bien visto por todos, pero para ella, había una verdad más profunda en juego. Cuando regresamos de ese viaje, las cosas cambiaron para todos, añadió. Ángela se enteró, claro. No fue agradable. Ella estaba herida, y lo entiendo. Aunque, como mencioné, las cosas entre ellos ya no funcionaban. Sin embargo, no fue fácil para ninguno de nosotros.
El locutor aprovechó una pausa en la conversación para intervenir. ¿Y qué sucedió después? La prensa siempre especuló que ustedes dos terminaron poco después. Kazu suspiró, como si esa fuera la parte más difícil de su relato. Sí, después de esas vacaciones, Christian y yo intentamos que funcionara de verdad, pero la presión era demasiada. Todo el mundo hablaba de nosotros, todos nos juzgaban, y a veces, el amor no es suficiente cuando tienes tantas miradas encima. La cantante pronunció esas palabras con un peso evidente. Había nostalgia en su voz, pero también una aceptación de que las cosas no podían haber sido diferentes. Así que decidimos separarnos por nuestro propio bienestar. Y hasta hoy, no habíamos hablado públicamente sobre eso. El locutor se mantuvo en silencio unos segundos más, dejando que las revelaciones se asentaran en la mente de los oyentes. Es increíble lo que cuentas. Estoy seguro de que muchos no se lo esperaban. ¿Cómo te sientes ahora, mirando hacia atrás? Kazu esbozó una sonrisa, pero esta vez era una sonrisa melancólica. Siento que hice lo que tenía que hacer. No me arrepiento de haberme enamorado de Christian ni de lo que compartimos, pero también sé que, a veces, en la vida, las cosas no salen como uno espera. A veces es algo fugaz, pero eso no lo hace menos real. La entrevista concluyó poco después, pero la confesión de Kazu ya había causado impacto. No pasó mucho tiempo antes de que los titulares empezaran a surgir por todas partes. Kazu confiesa su relación secreta con Nodal, las vacaciones ocultas de Kazu y Nodal mientras él seguía con Ángela Aguilar. Los rumores y las especulaciones se multiplicaron. Aunque su confesión fue directa, la reacción del público fue tan variada como predecible. Algunos la juzgaron duramente, mientras otros la defendieron. Pero lo que nadie pudo negar fue que Kazu, una vez más, había demostrado ser una mujer decidida, dispuesta a vivir su verdad sin importar las consecuencias. Negar que Kazu había sido fiel a sí misma era imposible. Con el paso de los días, su confesión se convirtió en el tema principal de conversación en redes sociales. Los seguidores de Ángela Aguilar expresaron su indignación, mientras que los fans de Kazu elogiaban su sinceridad. La industria musical observaba con detenimiento, consciente de que esta revelación cambiaría la dinámica entre los tres artistas. Por su parte, Nodal no hizo declaraciones inmediatas, manteniéndose en silencio mientras el mundo se debatía entre el escándalo y la admiración hacia Kazu. Ángela Aguilar también optó por el silencio, aunque sus publicaciones en redes sociales mostraban un estado emocional más vulnerable. Las tres figuras que alguna vez compartieron una conexión tácita ahora se encontraban en el centro de un torbellino mediático que parecía no tener fin. Al final, Kazu sabía que había hecho lo correcto al contar su historia. Era su verdad, y aunque no todos la aceptarían, al menos se había liberado del peso del secreto que había llevado durante tanto tiempo. Los titulares seguirían, al igual que los rumores, pero ella estaba en paz con lo sucedido. En el fondo, tal vez eso era lo único que realmente importaba. Kazu permaneció en silencio unos segundos después de su última respuesta. A pesar de su actitud segura y decidida, había algo diferente en ella ese día. Tal vez era el peso de lo que acababa de confesar, o quizás el agotamiento de haber mantenido oculta una verdad durante tanto tiempo. Miró de reojo al locutor, esperando la siguiente pregunta, pero era evidente que ambos seguían procesando lo que acababa de revelarse. El locutor, visiblemente incómodo, intentó aliviar la tensión con una sonrisa nerviosa, pero no podía escapar de lo que acababa de escuchar. Kazu, en su honestidad, no dejó ningún cabo suelto. Sin embargo, lo que había revelado solo generaba más preguntas en la mente de quienes la escuchaban. Hasta ese momento, la historia había sido contada desde una sola perspectiva, la de los medios. Los titulares siempre hablaban de la infidelidad de Nodal y de cómo había dejado a Ángela por otra mujer. Nadie, hasta ahora, había intentado entender lo que realmente había ocurrido. ¿Cómo te afectó todo esto a nivel personal?, preguntó finalmente el locutor. Quiero decir, sabías que la relación entre Nodal y Ángela ya estaba rota en muchos aspectos, pero la opinión pública no lo sabía. ¿Cómo manejaste la presión de ser vista como la otra? Kazu apretó los labios por un momento, como si esas palabras hubieran tocado una fibra sensible. Había una razón por la que hasta ese momento no había hablado de lo sucedido. Ser señalada como la otra la había perseguido durante meses. Sabía que para muchas personas esa etiqueta sería difícil de borrar, pero lo que más le dolía no era lo que pensaban de ella, sino de la situación en su totalidad. Fue difícil, admitió tras un largo suspiro. Mucha gente no lo sabe, pero esa presión no solo afecta tu carrera o imagen pública, también afecta tu salud mental. Al principio intenté ignorar lo que decían,
porque yo sabía lo que realmente había pasado. Sabía que no había sido una traición, al menos no como la gente lo pintaba. Pero eso no cambia el hecho de que cada vez que abría mi teléfono, veía insultos, acusaciones y juicios sobre una situación que ni siquiera entendían por completo. Hizo una pausa, mirando por la ventana del estudio. Afuera, la vida seguía su curso, el tráfico, personas caminando por las calles, el bullicio de la ciudad que nunca dormía. Todo eso parecía tan distante de la tormenta interna que había vivido. Lo más duro fue entender que, sin importar lo que dijera o hiciera, la gente ya había decidido quién era yo en esta historia. Para muchos, fui la villana. Aunque la realidad era mucho más compleja. El locutor la observaba con atención, sin querer interrumpir el flujo de pensamientos que Kazu compartía de manera espontánea. Parecía que por primera vez se sentía libre de expresar lo que realmente sentía, sin guiones ni miedo a las repercusiones. En ese momento, Nodal también lo estaba pasando mal, continuó. Estaba atrapado entre dos mundos. Por un lado, lidiaba con su ruptura con Ángela, que aunque no era oficial en ese entonces, ya estaba en proceso. Y por otro lado, estaba conmigo, intentando construir algo nuevo en medio de un caos absoluto. Era como si no pudiéramos tener un solo día de paz sin que alguien se entrometiera. El locutor se inclinó hacia adelante, mostrando aún más interés. ¿Cómo era estar con Nodal en esos momentos? ¿Cómo fueron esas vacaciones secretas? Kazu sonrió, pero no era una sonrisa de felicidad, sino una llena de recuerdos agridulces. Esas vacaciones fueron una mezcla de emociones. Fueron días que recuerdo con cariño porque eran solo para nosotros. Estábamos lejos de todo, en un lugar donde nadie podía encontrarnos. Era como si el mundo desapareciera y solo existiéramos él y yo. Pero al mismo tiempo, sabíamos que no podíamos quedarnos allí para siempre. Sabíamos que eventualmente tendríamos que regresar y enfrentar lo que nos esperaba. El locutor, intrigado, preguntó, ¿dónde fueron? ¿Cómo lograron mantenerlo en secreto? Kazu rió suavemente. Nos fuimos a una isla que muy poca gente conoce. Era un lugar remoto, sin paparazzi, sin turistas. Solo naturaleza y tranquilidad. Fue perfecto en ese sentido. Christian y yo nos escondimos como si fuéramos fugitivos, pero eso nos permitió realmente conectar. En ese entorno, lejos de la presión, nos dimos cuenta de lo que realmente sentíamos el uno por el otro. No era solo atracción, era algo más profundo. El locutor asintió, aunque era evidente que aún quería más detalles. ¿Y qué hacían en esos días? ¿Cómo era su vida diaria? Todo era muy sencillo, respondió Kazu, inclinándose un poco hacia adelante como si quisiera compartir algo más íntimo. Nos levantábamos tarde, sin horarios ni obligaciones. Desayunábamos juntos, caminábamos por la playa. Hubo días en los que simplemente nos quedábamos tumbados en la arena, hablando durante horas. Hablábamos de todo, nuestras carreras, nuestros miedos, nuestros sueños. Incluso hablamos de lo que estaba ocurriendo con Ángela. No ignorábamos esa realidad, sabíamos que eventualmente tendríamos que enfrentarlo. La franqueza de su respuesta sorprendió al locutor. No era común que alguien en su posición hablara tan abiertamente de un triángulo amoroso, especialmente cuando una de las personas involucradas era tan joven y querida como Ángela Aguilar. Pero Kazu, fiel a su estilo, no tenía intención de maquillar la verdad. Hubo momentos en los que nos sentíamos culpables, admitió, bajando un poco la voz. No por lo que estábamos haciendo entre nosotros, sino porque sabíamos que otras personas se verían afectadas. No es fácil vivir con eso, pero también entendimos que no podíamos controlar lo que otros sentían. Christian y Ángela tenían que resolver sus propios asuntos, y nosotros, por nuestra parte, teníamos que decidir qué hacer con lo que estábamos construyendo. El locutor parecía perderse en la profundidad de la historia, fascinado por la complejidad de lo que Kazu estaba revelando. ¿Hubo algún momento durante esas vacaciones en el que pensaste que lo vuestro no funcionaría, que tal vez el mundo exterior sería demasiado para soportar? Kazu asintió lentamente, su mirada se oscureció. Sí, hubo un momento, hacia el final del viaje. Ambos sabíamos que el regreso sería difícil. Teníamos miedo de lo que nos esperaba. Le dije que si todo era demasiado para él, entendería que decidiera tomar otro camino. Pero él me miró y me dijo que no quería perder lo que habíamos encontrado, que por primera vez en su vida quería luchar por algo que realmente lo hacía feliz. La sinceridad en su voz era evidente. Nodal,
con todas sus contradicciones y presiones, había encontrado en Kazu algo que lo hacía sentir libre, aunque solo fuera por unos días. Ella le ofrecía una escapatoria de una vida que lo asfixiaba. Y aunque sabían que esa burbuja no duraría para siempre, decidieron aprovecharla al máximo. Pero como ya dije, continuó Kazu, la realidad eventualmente nos alcanzó. Y fue cuando volvimos que todo se desmoronó. La presión era demasiada. No podíamos tener una relación normal con tantas personas observando, juzgando, inventando historias. El locutor asintió, comprendiendo el peso de esas palabras. Es curioso cómo, a veces, los momentos más felices también pueden ser los más dolorosos. Kazu lo miró, y por primera vez desde que comenzó la entrevista, su mirada se suavizó. Exactamente. Esos días fueron felices, pero también sabíamos que estábamos caminando sobre una cuerda floja. No había garantías de que pudiéramos mantener ese equilibrio una vez que volviéramos al mundo real. Ambos quedaron en silencio por un momento, como si compartieran un entendimiento tácito. A veces, el amor y la felicidad vienen acompañados de complicaciones y decisiones difíciles que nadie más puede comprender completamente. Todo el mundo se pregunta qué sigue para estas tres estrellas de la música. ¿Será este el fin de Nodal y Ángela Aguilar? ¿O habrá una oportunidad para el perdón? ¿Kazu y Nodal seguirán adelante a pesar de las críticas, o la presión de la industria terminará por separarlos? Lo que está claro es que este escándalo acaba de comenzar, y nosotros estaremos aquí para traerte cada nuevo giro de esta increíble historia. No te pierdas ni un solo detalle, porque lo que viene será aún más explosivo. Si quieres estar al tanto de este y otros chismes que sacuden el mundo del espectáculo, no olvides suscribirte a Chisme de Famosos. Dale a la campanita y deja tu comentario, ¿de qué lado estás tú? ¿Eres Team Ángela o Team Kazu? Queremos saber tu opinión. Hasta pronto.